Hola, ¿qué tal, estimados compañeros? Bienvenidos a este video instructivo de cómo poder crear una práctica calificada con subida de preguntas de desarrollo. Recuerden que en los próximos días vamos a tener unas prácticas calificadas donde no van a ser de múltiple selección, como las que ya hemos venido teniendo con los estudiantes, sino que van a ser prácticas en donde los estudiantes van a desarrollar uno a uno sus ejercicios, los van a tener en imágenes y luego van a subir este ejercicio de acuerdo a la práctica que corresponda con su curso, ¿no? Voy acá a entrar en un curso prueba para hacerles una simulación de cómo crear este tipo de prácticas calificadas. Una vez que entremos a ese curso, les voy a dar las pautas al respecto. Entramos acá en evaluaciones. Una vez que entremos en evaluaciones, vamos a darle aquí en examen, nueva práctica. Vamos a colocarle un nombre, de acuerdo sea la práctica que corresponda. Damos acá una breve descripción de la misma. Recuerden que en esta descripción deben colocar que la práctica, en este caso, ¿sí? Tiene una duración de 60 minutos. El estudiante responde una a una las preguntas y una vez que responda no puede volver a la anterior, ¿sí? Es más, si la práctica en la primera pregunta no la sabe, por ejemplo, y no la responde, una vez que pasa a la siguiente, no puede volver a la primera para responderla, ¿sí? Es uno a uno sin retroceder, ¿no? Entonces aquí coloquen toda esa descripción para que no quede nada sobreentendido con el estudiante. Colocan acá examen calificado, colocan límite de tiempo 60 minutos, múltiples intentos, pues no, porque es un examen donde solamente la respuesta es única de acuerdo a su desarrollo. Permitir que el estudiante vea las preguntas, pues no, lo dejan así en blanco. Mostrar una pregunta a la vez, esto sí es importante ya, porque esto depende de lo que les voy diciendo, que el estudiante vea una pregunta a la vez y que no pueda retroceder a medida que vaya avanzando, ¿ok? Cliqueamos los dos. Y acá en cuanto a fecha es importante saber lo que la fecha debe corresponder con el día de su clase, ya que el examen va a ser en la hora que corresponde al dictado de su clase. Es importante tenerlo que comience el día y la hora de su clase, pero no lo coloquen visible, sino hasta el día o hasta el momento que usted le digan, bueno, comiencen a rendirla, le dan publicar, porque a partir de ese momento es cuando el estudiante puede entrar y corre en sus 60 minutos para poder rendir la práctica. Si usted lo deja en público antes, quizá el estudiante pueda entrar antes de que ustedes les digan y así no van a poder tener el feedback con ellos. Me explico. Si la clase es el miércoles, por decir algo, el miércoles de fecha tal, a las 7 de la noche, usted colóquenlo el miércoles a las 7 de la noche, pero no lo deja en público, sino hasta el momento de que ustedes den las instrucciones. Comienzan su clase, pueden dar un repaso previo, recuerden que es una hora, si la clase dura unas 2 horas, bueno, la primera hora dan un repaso, algunas instrucciones, y luego que ya esté todo listo, cuando falten unos 70 minutos para acabar la clase, por ejemplo, usted le da a publicar y dice, ahora chicos, entren allí y pueden rendir su práctica, ¿no? De ese momento el estudiante tendrá 60 minutos para rendir. Una vez que envíe ya debe estar culminando su clase, ¿no? Eso con respecto a la fecha y hora de la misma, ¿no? Vamos a ver acerca de las preguntas, que es lo más importante y es, digamos, la razón de este video. Algunos profes me han indicado de que no conocen esto de los ítems y los bancos. Bueno, la razón de ellos es hacerlo de lo siguiente. Nos vamos a crear 5 bancos, ¿sí? 5 bancos y en cada banco vamos a colocar preguntas que relacionen a ese banco. Por ejemplo, un primer banco de preguntas le vamos a aquí nuevo grupo de banco y le damos un nombre. Vamos a suponer que en este primer banco vamos a colocar preguntas que tengan que ver con derivadas, por ejemplo, ¿no? Y todas las preguntas de este banco van a estar relacionadas con derivadas. Un ejemplo cualquiera, ustedes lo adaptan a su curso, ¿no? De este banco se va a escoger una pregunta y cada pregunta va a valer 4 puntos, ya que van a ser 5 bancos. De esos 5 bancos se va a escoger cada uno banco una pregunta multiplicado por 4, serían 5 por 4, 20 puntos la práctica. Crear grupo. Entonces acá vamos a agregar en el signo más una primera pregunta de este banco con mucha discreción aquí con respecto a esto, porque no lo vamos a escoger donde dice selección múltiple, porque estas serían preguntas de múltiple selección, preguntas de pareamiento. Aquí solamente vamos a colocar preguntas con carga de archivo, es decir, que el estudiante va a subir
la pregunta de desarrollo una vez que la tenga cargada en su computador con una foto, por ejemplo, ¿no? Y usted coloca aquí, qué sé yo, derive la función tal, ¿sí? Un ejemplo cualquiera, ya. Y colocan su pregunta de acuerdo a lo que ustedes quieran. Simplemente es un ejemplo, ¿no? Actualizar la pregunta. Ya tienen la primera pregunta en el primer banco. Agregan otra pregunta más. Recuerden que debe decir pregunta con carga de archivo, ¿no? O colocan otra pregunta, ¿no? Hallar, qué sé yo, la suma de las derivadas, por ejemplo, tal y tal y cual. Muy bien. Le dan aquí a actualizar preguntas. Ya tienen 2 preguntas y así llenan 4 de un primer banco. Luego vamos a crear un segundo banco. ¿Cómo creamos un segundo banco? Nuevo banco de preguntas. Acá vamos a suponer de que las preguntas sean de integrales, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Recuerden que son por ítems, de acuerdo a los ítems que correspondan. Vamos a escoger una pregunta, cada pregunta 4 puntos. Se le da crear grupo, agregamos una pregunta a este grupo de preguntas integrales y usted coloca su pregunta, integre lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo, ¿no? Y usted coloca ahí su pregunta, actualizar, ya tiene una pregunta en el segundo banco, agrega una segunda pregunta a ese segundo banco, corroborando que diga pregunta con carga de archivo, otra más, integre la función tal, por decir un ejemplo cualquiera, ya. Todas que todas estas preguntas estén relacionadas entre sí, es decir, que todas sean del mismo orden, digamos, que se evalúe el mismo criterio para cada una de estas preguntas de este banco, ¿sí? Y bueno, le da actualizar y así, como este, ya tengo un banco, 2 bancos, así va a llenar 5 bancos, cada banco con 4 preguntas. Una vez que todo esté listo, le damos aquí guardar, ¿sí? Y vamos a corroborar más o menos cómo le va a aparecer al estudiante el ejemplo de lo que he dicho. Usted le da aquí en vista previa, para que ustedes vean cómo va quedando. Y una vez que le dan allí, ven, así le va a aparecer el estudiante. La pregunta 1, que es acerca de derivadas, del banco de derivadas, escogieron aquí esta. Hallar la suma de las derivadas, ¿no? Usted le da aquí, el estudiante resuelve, toma la foto, sube la foto al computador, luego escoge la foto dentro del archivo, busca un archivo aquí cualquiera, imágenes, vamos a suponer que la solución sea aquí, está el CAT, ejemplo, una vez que la tenga ahí el estudiante, va a tenerla y va a decir siguiente, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿no? Pasa a la siguiente y hace lo mismo. Pero vamos a suponer que la pregunta 2 no la sepa, ¿no? Bueno, le da a la siguiente y no va a poder retroceder a contestarla, ¿no? Al final, cuando haga todo esto, te dice entregar examen y con eso dice, ¿estás seguro de entregar el examen a pesar de que la pregunta 2 no la respondiste? Bueno, sí, ni modo, no la sé. Le da aceptar y así luego le van a llegar cada una de las respuestas de la pregunta al docente al cual haya hecho el examen, ¿sí? Esto es todo, estimados compañeros. Así se crean las preguntas y ahí lo tienen paso a paso cómo hacerlo, ¿no? Una vez que usted cree la pregunta dentro de un curso, vamos a suponer que esta la haya creado en un curso de IMI, de Introducción a las Matemáticas para Ingeniería, la sección 1, y quiero duplicar este banco en la sección 2 y en la sección 3, bueno, simplemente lo que hago es enviarlo al Cosmos y del Cosmos lo bajo para colocarlo en los siguientes cursos que tengan similares para así no repetir el proceso tantas veces como cursos tengan. Por lo pronto, lo voy a dejar hasta acá. En un próximo video le voy a decir cómo compartir al Cosmos y bajarlo a cada uno de sus cursos. Espero le que haya gustado. Cualquier duda la podemos tener acá en el grupo de profesores o me envían un correo de acuerdo a las indicaciones que tengan. Saludos, nos vemos. Espero le haya gustado.